Bueno, continuando con este conversatorio tan interesante, ¿verdad? Retomando nuevamente lo que son estos enfoques filosóficos, haciendo un cierre, es interesante lo que el profesor Palma planteaba, lo que es la complementariedad de los métodos. Precisamente esto es uno de los elementos que inciden en que el positivismo sea superado, ¿no?, en nuestra sociedad, por cuanto el positivismo utilizaba un solo método, la observación sistemática, ¿verdad? Y lo que no era observable no era ciencia. Entonces, bajo ese método se mantuvo. Y allí una de las razones, y lo traigo aquí rápidamente como para hacerlo más didáctico, poder entender la posición del positivismo, es que solo los hechos observables eran los que podían llamarse ciencia, y entonces descartaba sobre todo métodos actuales en estos momentos para lo que es las ciencias sociales, donde se dan elementos tan complejos que ocurren situaciones no necesariamente observables. Como por ejemplo, una persona que puede decir me siento mal. Cuando nosotros decimos yo me siento mal, según la posición del positivismo, lo que es hacerle un examen físico, médico, y si te hacen los exámenes de valoración y todos tus valores están bien, tú no estás enfermo, o sea, no te sientes mal. Aunque la persona pueda estar diciendo yo me siento mal, porque para él el hecho concreto es la condición física de la persona. Pero resulta que hay otras condiciones que están dentro de la persona que como no son observables y no son medibles, entonces no eran consideradas dentro de lo que era el positivismo, como eran los hechos emocionales o las situaciones emocionales, que la persona se podía estar sintiendo mal, pero no por elementos físicos observables, sino por elementos emocionales, y entonces esos elementos eran descartados por el positivismo. Cuando se empiezan a incorporar nuevos métodos, se dio una nueva visión del positivismo, o llamado el neopositivismo, que permitió incorporar nuevos métodos, como fue el razonamiento lógico, de entender, oye, hay unas relaciones, ¿verdad?, entre un elemento y lo otro, y entonces se buscó ampliar los métodos. Pero no solamente era ampliar los métodos, sino era la complementariedad de los métodos, que fue lo que en la necesidad, la sociedad ameritaba. Cuando la sociedad se entendió como, vamos a decir, un elemento bien complejo, donde interactuaban situaciones complejas, y se hubo entonces se requirió la complementariedad de los métodos. Es por ello que entonces nuestras universidades tienen que romper, ¿verdad?, con ese esquema de lo que es la generación de conocimiento. Esa posición, profesor Palma y profesor Sala, que nos dice que la universidad es la que produce el conocimiento. Nosotros debemos ir a que la universidad, ir hacia el encuentro de saberes, en donde la universidad solamente se convierte en la facilitadora para ese encuentro de saberes, entendiendo que el conocimiento se genera en los diferentes contextos, ¿ok?, donde el individuo se encuentre. Es decir, el conocimiento se genera desde el aula, el conocimiento se genera desde las comunidades, el conocimiento se va a generar donde esté un colectivo de individuos. Entonces, si nosotros entendemos que la generación de conocimiento no es un hecho exclusivo de la universidad, entonces nosotros tenemos que ir a lo que es la interdisciplinariedad y la transdisciplinariedad. La interdisciplinariedad por el hecho de la complementación de los métodos, y la transdisciplinariedad por el hecho de que no todo el conocimiento está en las disciplinas del saber, que hay otras cosas por encima de esas disciplinas del saber, que es lo que nosotros estamos llamando el saber popular, que de ellos nosotros podemos aprender mucho, y ese conocimiento popular que está por lo general en las organizaciones de base del poder popular, que está en el campesino, que está en el ciudadano común, en las comunas, los consejos comunales, ese saber popular que está allí, nosotros como universidad, y es donde se da la integralidad de las funciones, profesor Sala, porque nosotros como comunidad, cuando abrimos
el espacio y entendemos que no somos los únicos generadores de conocimiento, sino que tenemos que ir al encuentro de conocimiento. Entonces, cuando nosotros nos vamos a una comunidad, a través de un proceso investigativo, nos conseguimos que allí hay un conocimiento popular y que como universidad, a través de un proyecto, a través de un proceso de investigación, ese conocimiento popular lo podemos convertir en ciencia. ¿Okay? Al servicio no individual de la persona que lo tenía o de ese colectivo, sino de una comunidad en general, de un país y del mundo. Entonces allí es donde vemos ese rompimiento de ese esquema de la universidad generadora de conocimiento y de ir a un esquema de la universidad propiciadora del encuentro de saberes para la generación de conocimiento en colectivo. Profesor Sala. Bueno, por supuesto, para cambiar todos esos paradigmas es necesario romper con el sistema que ha venido imperando dentro de las universidades, de la manera de cómo entrelazarse o cómo unirnos con las comunidades, sobre todo con la práctica de lo que se ha llamado la extensión. ¿Cómo nosotros desde la universidad ahora podemos abordar la problemática de integrarnos con las comunidades? ¿Cómo hacerlo? Simplemente tenemos que crear una nueva metodología, aunque parte de esa metodología ha sido creada. Podemos comenzar a hablar del acompañamiento, que comencemos de las visitas a las comunidades, romper el muro que cerca a la universidad, el muro de las 4 paredes, el muro mental que existe, que solo el saber está dentro de la universidad, y comenzar a entender que fuera hay un mundo real y necesario, donde también se produce el conocimiento, donde también hay un saber que transmitir. Tenemos que comenzar entonces a organizar, como decía el profesor Palma, equipos multidisciplinarios que nos permitan la integración de profesores de diferentes áreas, integradas dentro de una comunidad, tratando de dar respuesta, por una parte, a la problemática de esa comunidad y al mismo tiempo buscando dentro de la comunidad las mismas respuestas o quizás opciones que ellos puedan presentar para las soluciones de sus problemas, que muchas veces el conocimiento no está sistematizado, hay simplemente un conocimiento, un saber que existe en la mente de los ciudadanos comunes, de la persona que vive en el sector y que quizás con un poco de conversación, con un poco de intercambio, con diálogos de saberes, esas personas que están en la comunidad pueden comenzar a generar propuestas. Luego, la universidad, en conjunto, en colectivo, tiene que comenzar a generar las respuestas que sean necesarias a la problemática de las comunidades. Siempre acompañando, siempre tratando de que todas las decisiones, de que todas las respuestas que se den tengan el apoyo de las comunidades. No tomar nosotros desde acá las decisiones, porque eso sería como salir a imponer las decisiones. Lo importante sería cómo nosotros comenzamos con las visitas, acompañamos, vamos, revisamos, estudiamos la problemática hasta llegar al punto donde el grupo del colectivo comienza a hacer el proceso de la investigación, de la creación intelectual, buscando las raíces de los problemas para comenzar a generar las respuestas de manera conjunta. Entonces, en este momento, la universidad comenzaría a hacer el proceso de enlace para que luego se comience a hacer la sistematización del conocimiento. Ahí comenzaría a pensarse cómo incorporar a las comunidades a la sistematización del conocimiento. Esa parte sería interesante el aporte que puede darnos el profesor Raúl para la creación de esa sistematización del conocimiento dentro de las comunidades. Bueno, mira, retomando el bloque donde estamos, que es el método, nosotros pudiéramos pensar, en algún momento se pudiera pensar que las comunidades no pudieran de alguna forma tener conocimiento o tener saberes, pero las comunidades tienen su propia manera de resistencia, tienen su propia manera de sobrevivir, y esa manera de sobrevivir y esa manera de resistencia es lo que de alguna forma la historia de la ciencia y la historia de los saberes ha denominado como el saber de las comunidades como tal. Entonces sí hay métodos, porque hay saberes. El otro concepto que es importante de alguna manera definir
en el bloque que estamos trabajando, que es el bloque de los métodos, es el concepto de poder popular. ¿Qué es el poder popular? Para nosotros los venezolanos, nosotros aquí en Venezuela, es un concepto, podríamos decir que es propio, que es parte de estos 14 años de revolución. En estos 14 años de revolución se ha concebido la voz de los excluidos como una voz necesaria. Esa voz necesaria tiene que entrar a las universidades también. Es cuando nosotros decimos que el método de la universidad para encontrarse con el saber o los saberes de la comunidad o los saberes que se originan en ese concepto del poder popular son un método y son unas metodologías que le abren las puertas a esa comunidad, donde el poder de decisión de quién hace o quién no hace dentro de esos proyectos de creación intelectual, dentro de esos proyectos de vinculación sociocomunitaria, es horizontal. Es decir, no es la universidad como la dueña del conocimiento que va a disponer y va a hacer el plan. El plan es compartido. De allí, como lo decía el profesor José Sala, la metodología entonces será, estamos hablando de las metodologías participativas, de la investigación-acción participativa, de la investigación-acción liberadora como tal. Pudiéramos hablar entonces que estamos hablando de una ciencia ideologizada, de una ciencia con política, sí, exactamente. Nosotros estamos en un espacio que es el espacio universitario, pero es el espacio universitario que se está abriendo al poder popular. Se está abriendo al poder popular consciente que hay una forma, unos métodos para abordarlo. Esos métodos, si nosotros revisamos la historia de la investigación-acción, Fassborda, Paulo Freire, nosotros vemos que esos métodos ya tienen unos elementos que deben ser incorporados y que a partir de esos elementos que ya son como tal, ya son en la historia de Brasil, en la historia de Colombia y en la historia incluso de Venezuela, porque la resistencia y de las clases populares en Venezuela tiene una larga data, el resistir contra los embates propios del capitalismo. Entonces, estamos hablando de un método que hay que repensarlo, que hay que también ahí pagar una deuda externa del conocimiento por parte de la universidad. Es decir, cómo hacer que esa participación dentro de las comunidades, dentro de los consejos comunales, dentro de las comunas, sea una participación que sea mucho más liberadora y que posibilite, por ejemplo, el empoderamiento de las clases populares, que posibilite que ese poder que se está debatiendo dentro del seno de la comunidad sea completamente producto de los saberes y el conocimiento del poder popular. Es decir, estamos hablando de un reto para la universidad venezolana en el cual la UNEYES de alguna forma está colocando su grano de arena con algunos métodos, con algunas figuras que se está creando en los cambios, no solamente de resignificación de lo que son las funciones universitarias, sino también en la parte normativa, en la parte de los reglamentos de la universidad. De tal forma que los cambios que se establezcan en la UNEYES no podamos decir que son unos cambios, un cambio de momento, sino que es un cambio a largo plazo, buscando determinar la misión de la universidad, de una universidad presta para lo que es el poder popular, presta para abrirse, acompañar y además de eso aprender que en el poder popular ella nos está enseñando sobre lo que es la integralidad, porque a través de ese trabajo con los métodos propios de la investigación-acción y con los métodos participativos, la universidad tiene que integrar sus funciones universitarias. No solamente va a ir la creación intelectual, como el profesor lo dijo, no solamente va a ir la creación intelectual, sino primero a lo mejor llega la vinculación sociocomunitaria porque es con la comunidad, pero luego está la creación intelectual y de allí la formación se nutre.
Es decir, vamos a ver que el poder popular tiene mucho que enseñarnos en cuanto a la integralidad. ¿Y cuáles serían las preguntas que a partir de allí se generan? Basándonos en la frase de Paulo Freire que dice que la enseñanza dialógica, la enseñanza de esa ciencia de los saberes en el colectivo es una enseñanza de las preguntas y no de las respuestas, ¿no? Entonces, hay muchas preguntas que de alguna forma allí se van a encontrar. Y esa metodología y esa manera de abordar la realidad en su totalidad, con todas las problemáticas, va a permitir, y además de eso, va a hacernos ir la universidad en su totalidad y no por partes fragmentadas y no por partes desubicadas unas de otras.